es tu casa, Señor. Puedes entrar y renovar, recorrer los rincones que tú quieras limpiar. Puedes cambiar y purificar, transformarnos la vida según tu voluntad. Puedes también, si tú quieres, sanar mi cuerpo, Señor. Reflexiones, diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo, ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Pues muy buenos días a ustedes que nos escuchan a través de Virgen de Guadalupe Radio aquí en San Antonio, Texas, de la 1380 AM, a través de la aplicación en todas las partes del mundo, en América Latina, en Europa. Gracias, gracias por favor de su sintonía. Por supuesto, a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, muchas gracias. Antes que nada, les quiero recordar que el día de mañana tenemos la conferencia virtual de Mujeres de Fe y Hombres de Fe, en la cual estará Lupita Vital y Gloria Coronado junto con el equipo de Felipe Villarreal. Perdón, anda las alergias muy fuertes aquí en San Antonio. Y por supuesto nos acompaña don Bernardo Osorio desde la Ciudad de México. Bernardo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí desde la Ciudad de México. Oye, se te escucha la voz igual que la mía. Como de robot. ¿Aguardientoso o qué? Sí, yo creo que sí. Bernardo... Pero se escucha bien, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Digo, sabemos que es lo más que Dios puede hacer por ti. Así es que... Los locutores tenemos ese rasgo. Por eso no salimos en televisión, porque la voz es como que lo que nos distingue, ¿no? Me ha pasado en ocasiones que de pronto alguien en algún evento público me conoce y me saluda o pregunta, ¿no? ¿Dónde está Bernardo Osorio, no? Y pues ahí está, ¿no? Y voltea y me ve y como que pone cara de, híjole, prefiero seguir soñando con tu voz que conocer la triste realidad, ¿no? Entonces, pues, de modo, así tengo que hacer, así son las cosas. Y pues bueno, a explotar la voz de cara a la radio, que es, realmente también algo que me gusta mucho hacer, ¿no? Las cosas siempre te van llevando por donde mejor desempeño puedes llegar a tener, ¿no? Así es, Bernardo. A ver si se escucha así mejor. Bueno, ahorita checamos. Perdón a usted, amable auditorio, gracias por su comprensión. Pero como sabrá ahorita, a raíz del famoso mal del coronavirus, también nos ha afectado aquí con los voluntarios de Virgen de Guadalupe Radio. Y pues le pedimos a Dios que nos dé la bilocación, pero todavía no está autorizada por el Vaticano. Así es que seguiremos esperando ese momento. El día de hoy vamos a continuar con un tema hablando de la inteligencia del corazón. Este tema que vamos a tratar esta mañana, le hemos añadido algunos puntos que son interesantes. Pero antes que nada, recapitulemos. Bernardo, ¿qué es la inteligencia del corazón? La inteligencia del corazón es el buen uso de lo que el corazón percibe, pero que además lo hace siempre en coordinación con el resto de nuestras facultades. El cuerpo es un sistema y tiene que trabajar de esa forma. Entonces, utilizar lo que las emociones perciben, pero no solamente sienten, sino que también piensan de manera útil. Ok, perdón Bernardo, ¿podrías hacerme favor de repetirlo? Es que estoy cambiando de un micrófono a otro. No te preocupes.
Ok. ¿Pero qué quieres? ¿Que repita lo que dije? Sí, ¿O qué? sí. ¿Qué es la inteligencia del corazón? Vamos a retomar ese punto para irnos a los otros puntos que se han delineado para esta mañana. Mira, al corazón siempre se le han atribuido funciones como que nos desvían, que terminan por llevarnos a tomar malas decisiones. La realidad es que el corazón, como lo vamos a ver en un momento más, tiene muchas funciones cognitivas que apenas estamos descubriendo. En ese sentido, cuando hablamos de la inteligencia del corazón, hablamos de formar eso que el hombre está descubriendo acerca del corazón, pero que ya venía dentro de los planes de Dios. No es curioso, pero si nos esforzamos y somos honestos y somos humildes, podremos ver que la ciencia y la religión están cada vez más cerca de juntarse, de no negarse, ¿no? Nunca lo han hecho, pero creo que vivimos una etapa donde hacer ciencia a veces es creer que es separarse de los aspectos de fe. Y la realidad es todo lo contrario a eso. Fíjate que estamos tan familiarizados y a la vez tan ignorantes en este tema, porque si recordamos, por ejemplo, a Amanda Miguel, ¿no? Mi buen corazón. Recordemos a Cani García con otra canción sobre el corazón, a José José, a tantos artistas con los que me has platicado tú que son de tu tiempo, de tu temporada, que deberíamos de realmente conocer más al respecto, pero únicamente lo consideramos el corazón como la parte que siente, la parte que sufre, pero no la parte pensante. Y yo creo que lo hemos limitado al corazón, hemos separado, como tú mencionas, por un lado, lo que es la inteligencia, a través de la inteligencia emocional, a través de la mente, pero al corazón únicamente lo hemos puesto como el torpe, ¿no? El que no piensa, el ciego, el que se enamora fácilmente, el que ya ¿cómo dice el tema? Me mataste el corazón y muchas otras cosas. Pero no le hemos puesto, no hemos ampliado nuestra visión con referencia al corazón en sus capacidades, en la capacidad intuitiva, en la capacidad de la conexión divina que recibimos por parte de nuestro Creador cuando estamos en esa misma sintonía y escuchamos esa corazonada, vamos a hablar de eso, esa corazonada que nos dice, vete por aquí o vete por allá. Bernardo, antes de entrar a los otros puntos que tenemos, esto estaría hablando de que el ángel de nuestra guarda nos habla al corazón y no a la mente. Cuando escuchamos eso dicen, es que es esa vocecita que traes en la mente sobre algo que tienes que te dice, alerta, por aquí no es, y nos metemos por ahí. ¿Habla al corazón o habla a la mente? Habla a los dos, pero, y ese es el primer punto importante, la mente tiene ciertas funciones y el corazón tiene otras funciones, aunque se cruzan, tienen funciones distintas. Por ejemplo, ante una luz que nos llega por Dios o por los ángeles, el cerebro empieza a buscar dentro de la memoria o utilizar la imaginación para generar ciertos escenarios hacia donde me llevaría a escuchar esa intuición, ¿no? María, cuando el ángel se le aparece, lo primero que hace es, hagas. Esa palabra fiat es un sí, que más que ver con el corazón, tiene que ver con la mente, perdón, tiene que ver con el corazón, es decir, con la voluntad. Quien me lo está pidiendo me ama. Ese es el gran peso de la toma de decisiones, ¿no? Pero cuando María su mente ve que sus planes eran distintos de lo que le estaban pidiendo, entonces tiene que abandonar el corazón e irse a la reflexión, a la fuerza de la voluntad y decir, quien me lo pide sabe lo que me está pidiendo.
Entonces, su sí es más voluntarioso que afectivo, ¿no? Evidentemente, la afectividad de María es la más perfecta que existe sobre la tierra, pero hay todavía una distancia que tiene que ser compensada con un sí de la voluntad. ¿Dónde pondrías tú la resiliencia? ¿En el corazón o en la mente? Yo creo que residen los dos, bueno, más bien, más que lo que yo creo, ¿qué es lo que dice la ciencia? Que reside en los dos. La ciencia lo que ha dicho actualmente es que hay un cerebro cardíaco, es decir, en el corazón hay aproximadamente 40,000 neuronas, hay tejido neuronal. Entonces, eso significa que el cerebro también piensa y hay que darle cabida a esa parte, ¿no? La resiliencia tiene que ver con esa, la palabra viene de la capacidad que tienen los metales para, ante ciertas circunstancias, doblarse, pero no quebrarse y además regresar a su estado natural. De ahí robamos ese concepto de la resiliencia, ¿no? Volver a tu estado natural, pero aceptar también ser moldeado, ¿no? También está el hecho de que tomas hierro, lo fundes y puedes llegar a ser una obra de arte, una espada o un instrumento, ¿no? Entonces, la resiliencia tiene que ver con ambos, pero sobre todo con la comunicación entre ambos. El cerebro puede tener muy buenas ideas, el corazón puede tener mucha energía, pero una falta de comunicación entre ambos afecta en primer lugar a la resiliencia. Una buena comunicación entre ambos genera esa resiliencia que es una suma de optimismo, decir, bueno, puedo encontrar una solución o esto que me está sucediendo no me va a matar, me puede llegar a ser mucho más fuerte, pero este diálogo viene precedido de cosas como, caray, lo que Dios me está pidiendo sí está duro, sí está difícil, me va a exigir sangre, sudor y lágrimas, pero implica también que el corazón no se apanique y diga, esto vale la pena y vamos por ello, ¿no? Vale la pena levantarse, ¿no? En el caso del catolicismo, también hay que tomar en cuenta que nosotros vivimos de misericordia. Lo que realmente nos hace volver al estado original, nos convierte en un metal enriquecido, más fuerte, más flexible, con más propiedades, es que nos perdonen, es que vivimos de la misericordia de Dios. Entonces, si se fijan, entonces el tema reside en la mente, en el corazón, pero también depende de la gracia y de la relación que Dios ha querido establecer con nosotros. Estoy encardiacado. Esa frase es bien común cuando andas enojado. ¿Por qué en tu experiencia como coach, en qué la enlazamos? ¿En la mente o en el corazón? El cableado entre mente y corazón. Fíjense, por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me ayuda muchísimo a entender esto. Puede haber una super película, una superproducción en cualquier plataforma de streaming, en cualquiera, la que tú quieras. Y puedes tú comprarte una pantalla plana, inteligente, que te hace todo, que te hace sentir como si estuvieras ahí. Entonces, tienes la superproducción, deseas verla, tienes la super pantalla, ahí está, pero tu fibra óptica, tu cable de internet no está funcionando. Entonces te llega retrasado con un delay, el sonido por un lado, la imagen por el otro. Bueno, nadie toleraría ver algo así. Le apagas, ¡pum!, le apagas y te vas. Pues bueno, así es este asunto. Podríamos decir que la plataforma de streaming es como tu cerebro y tu corazón en esa pantalla. Perfectos los dos. Pero si no hay una buena fibra óptica, no se va a dar el producto que estamos esperando. Entonces, la resiliencia reside ahí, en ese cable, en ese cableado, en esa comunicación que existe entre uno y otro, ¿no? Cuando no hay una buena comunicación, decimos, bueno, hay estática, la energía está fallando, los datos no están fluyendo. Ahí están los datos, la película fue bien hecha, pero
pero nos están llegando de manera fragmentada, ¿no? Podríamos decir entonces que si el cerebro dice, bueno, tal acción nos va a exigir mucho esfuerzo, la transmisión de nos va a costar mucho esfuerzo con una estática presente, es decir, encardiacados, que es una palabra extraordinaria para definir el fenómeno, llega como un grito de auxilio, de peligro, vamos a morir, no tenemos nada que hacer, ¿no? Entonces, esa palabra encardiacado, lo que nos está diciendo, o como podemos utilizarla, es el corazón está palpitando más fuerte de lo que necesitemos que palpite, o el corazón está palpitando demasiado lento. La palpitación del corazón nos genera esa estática que impide que seamos resilientes, porque nos plantea algo como imposible, o el corazón está desbocado para lanzarse por algo que no vale la pena. Hay una palabra que se me está yendo un poquito. Pero bueno, continuando con lo del corazón, Bernardo, ¿cómo definirías tú el proceso del enojo? Por ejemplo, la alegría o enojo. ¿Cómo ¿Cómo te puedo hacer que te enojes o cómo puedo hacer que seas feliz? Sabemos que nadie lo puede hacer más que tú, pero sin embargo nos enojamos. ¿Qué sucede cuando te enojas? O sea, ¿por qué te enojas? El enojo es una emoción que surge para destruir un obstáculo. Es decir, cuando yo siento que algo se antepone entre una posesión, la alegría, algo bueno, entonces surge el enojo que busca destruir el objeto. Pero también el enojo te nutre de la energía que necesita para destruir ese objeto. El problema viene cuando me enojo por algo que no vale la pena, o cuando me enojo de una manera desproporcionada, o cuando me enojo contra lo que no me tengo que enojar. Si llego tarde a entregar un trabajo escolar, no me puedo enojar ni con el profesor, ni con el tráfico, ni siquiera conmigo mismo, sino mi enojo tiene que ir contra la mediocridad. Entonces, el mecanismo Dios lo diseñó para que yo quite los obstáculos y pueda continuar. El problema, como lo platicábamos en el programa pasado, es que después del pecado original, nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras facultades humanas se dañaron, y nos es difícil definir qué es o por qué vale la pena enojarse, ¿no? Pero el proceso de enojo debe de funcionar o se activa cuando alguien quiere quitarte o algo se antepone entre tú y lo que crees que debes de tener o lo que te has propuesto, lo que te has propuesto tener. Y la alegría es una emoción que lo que busca es que repitamos eso que nos está pasando en ese momento, ¿no? Cuando Pedro dice, pues pongamos unas tiendas, quedémonos aquí. Durante la transfiguración es quizás uno de los mejores ejemplos para decir o para hablar de la alegría. Quiero estar aquí, quiero repetir esta experiencia. De aquí no quisiera moverme. Fíjate que ahorita acabo de preparar para el auditorio, y posiblemente tú también lo vas a poder ver, unos latidos del corazón. Unos efectos del cual nos damos cuenta cómo late nuestro corazón y cómo lo podemos afectar. Vamos a ahorita escucharlo. Posiblemente lo puedas escuchar, Bernardo. Estamos ahorita escuchando un latido normal del corazón. En un momento vamos a ver cómo se empieza a acelerar cuando empieza a haber alguna emoción. Las personas que lo están siguiendo a través del Facebook lo van a poder ver. Es una auscultación del ritmo cardíaco.
creo que si tuviéramos nosotros la forma de poder ver, ahí vemos uno acelerado, cómo se va acelerando el corazón. Pero bueno, esto es algo muy breve que quería que les presentarles, porque nos damos cuenta cómo afectamos con nuestras emociones no filtradas el corazón. El corazón es un órgano que sufre, como el corazón de Cristo, como el corazón de nuestros seres queridos, quizás cuando no somos lo suficientemente amables, pero el corazón recibe una descarga, y esa descarga obviamente también te afecta el resto de tu cuerpo. Hablamos del estrés, hablamos de la ansiedad. Bernardo, si pensamos, por ejemplo, lo que el corazón recibe cuando estás estresado, se acelera. Cuando estás haciendo una cuestión de ¿cómo se llama?, de emoción, se acelera. Pero también cuando estás riendo, ¿cuál es la diferencia clínicamente de estas dos acciones que aceleran en ambos casos el corazón? Es algo que le llaman variabilidad del ritmo cardíaco. Entre cada pulsación, entre cada pum, pum que escuchamos, si lo viéramos en un electrocardiograma, lo que vemos es una línea continua. Pero si hiciéramos un zoom, hay una variabilidad que es lo que termina por generar estática y hacer que perdamos control sobre algo que estamos viviendo, ¿no? El corazón con su latido le da profundidad, le da veracidad a algo que estamos sintiendo, ¿no? Incluso podríamos nosotros llegar a engañar a toda nuestra humanidad con el acto del control de la respiración. Podríamos dejar de amar algo si intentamos hacerlo a través de la respiración. Podríamos perder el miedo si hacemos un esfuerzo también por controlar la respiración, ¿no? Entonces, el corazón, por un lado, recibe ese primer impacto, pero también nos da la respuesta para dosificar de manera correcta ese impacto, ¿no? Cuando éramos pequeños y nos asustábamos, lo que nuestros abuelos, lo que nuestros padres primero hacían era tranquilizarnos, pedirnos que respiráramos profundo. Cuando estamos haciendo eso, estamos quitando la estática, pero no le estamos quitando la fuerza a la emoción. ¿Podríamos hacerlo? Sí. Pero en realidad, si lo hacemos de manera correcta, lo que estaríamos haciendo es quitar toda la estática, quitar todo el estrés, para que incluso una cuestión retadora o que atente contra nuestra vida no estrese el corazón. Los santos, los mártires, lograron eso a través de la oración y afrontaron la muerte, de una muerte cruenta, sin estrés. Y era la muerte, Adrián. Wow, yo creo que sí, hay mucho que aprender al respecto. Para lo que es el manejo, y estabas hablando hace un momento de lo de el control de la respiración, ¿hay alguna recomendación antes que entremos a los demás puntos sobre cómo ayudar a nuestros hijos, cómo entrenarlos para ese control de esa emoción que puedes recibir, sea positiva o negativa? Fíjate que lo curioso es que tendemos a hacerlo con nuestros hijos, pero llega un punto en el que dejamos de hacerlo con ellos y por lo tanto cuando sean adultos se olvidan de esa herramienta. Es en realidad los adultos los que tenemos que practicarlo para que no se nos olvide, ¿no? En el caso de los pequeños, hay que enseñarles de manera muy cotidiana a respirar. Si yo no hago ejercicios de respiración, esa actividad o esa herramienta no se convierte como tal en una herramienta que todos podamos utilizar. Quienes llegan lejos en la vida recuerdan que tienen que respirar, que tienen que tranquilizarse antes de tomar una decisión, ¿no? Entonces, lo que yo haría sería buscar un anclaje
que le permita al niño recordar que respirar, tranquilizarse, controlar el corazón es algo que siempre tiene que hacer frente a cualquiera de esos retos, ¿no? El otro día veía un video de una mujer que puso una cámara oculta y a su niña de 4 o 5 años le puso el típico experimento de los chocolates. Le dijo, aquí está el chocolate, no comas hasta que yo regrese, voy a lavarme las manos. Y tú ves que la niña está realmente, se le van los ojos por los chocolates, los quiere devorar, pero de pronto agarra su cuerpecito, se sienta en el sillón y empieza a cantar una canción a la paciencia. Y llega la mamá, ¿no? Evidentemente, pues el papá no se puede ir 2 días de la casa para ver si el niño aguanta, ¿no? Fueron 30 segundos. Entonces, por un lado, ves un papá que está probando a sus hijos. Por otro lado, ves tú la acción del catecismo o de la misma familia que le enseñó una canción sobre la paciencia. Y a la hora de cantar una canción sobre la paciencia, no solamente estás trayendo a ti la paciencia, sino que también estás ayudando con la respiración. Cantar implica hacer un control de la respiración. Entonces, hay que hacerlo por estos hijos, pero también decirles, lo que hice fue para que tú pudieras controlar tu apetito hasta que mamá llegara, ¿no? A un niño le hubiera dolido muchísimo comerse el chocolate, ¿no? Y esa es la segunda parte del ejercicio. Y es la verdadera pregunta que tú estás haciendo. ¿Qué pasa si mi hijo no pasa esos ejercicios? Pues bueno, entonces uso la herramienta privilegiada que todos nosotros tenemos, que es la misericordia. Entonces, abrazarlo y decirle al oído que es un ser extraordinario, que se parece a Dios y que la próxima vez lo va a superar. Eso es el ejercicio que yo recomiendo para el tema de la respiración. ¿Cualquier niño puede practicar la respiración y poder con esa experiencia? Sí, pero lo que realmente te va a transformar es que papá te dé ese abrazo aún cuando hayas fallado. Eso es vital, eso es fundamental para entender de la pedagogía divina. Eso es lo que en el fondo hace que nuestros hijos sean poderosos. En resumen, hay que practicar, hay que entrenar hasta donde humanamente no sea posible, pero ante la falla hay que abrazar. Recientemente se ha descubierto que el corazón también produce hormonas y también secreta hormonas. Y la hormona que secreta es la oxitocina, que es la hormona del amor, que es la que te hace decir, me siento amado, me siento enamorado. Y un abrazo genera ese tipo de cosas. Una actitud llena de misericordia genera ese tipo de cosas. Entonces, no olvidemos juntar a la ciencia con la religión. No separemos al príncipe de los principios, porque es quedarnos en la orfandad, dejar todo descansar o confiar exclusivamente en formar una capacidad física, sí, para la resiliencia, para el amor, y olvidarnos de la misericordia es el peor de los errores, ¿no? En el libro, precisamente, Adrián, que estamos utilizando para analizar la formación del corazón, una de las cosas que aconseja es no separes al príncipe de los principios, porque es la más grande de las crueldades. Bernardo, ¿cuáles son las novedades que tenemos del corazón para entrar en el tema? Un poco lo que comentaba, ¿no? Hay un cerebro cardíaco. Incluso hay casos en los que una donación de corazón de una persona que fue asesinada y le generó en la persona receptora pesadillas y elementos que no le hacían sentido, que no estaban en su imaginación, que no estaban en su fantasía, que no estaban en su memoria y que no le hacían ningún sentido. Y que al analizarlo con el equipo médico, pues resultó ser que eran los últimos segundos de vida de la persona asesinada. Y con esos elementos la policía pudo dar con el asesino. Entonces, hay un cerebro cardíaco que guarda ciertas cosas. Esa es
descubrimiento número 1, ¿no? Descubrimiento número 2, el corazón también secreta hormonas, las hace y las secreta, las distribuye, ¿no? También se ha descubierto que existe un electromagnetismo que ayuda a coordinar el corazón y el cerebro con el resto del cuerpo. Si me siento apenado, pues entonces las mejillas se me ponen rojas. Eso es un movimiento químico, pero también electromagnético. A veces podríamos llegar a decir que cuando estamos en un lugar, llega alguien que visualmente no lo vemos, pero sí sentimos su presencia. Hay algo de estos campos electromagnéticos, ¿no? Cuando a veces tocamos a una persona y salen chispas de ese rozón con la mano de la otra persona, estamos hablando de ese campo electromagnético, ¿no? También el corazón, la palpitación del corazón le da veracidad, calidad y profundidad a lo que estamos sintiendo. Y además, el último descubrimiento, podríamos decir, o uno de los últimos descubrimientos, podríamos decir que el corazón está intrínsecamente relacionado con la intuición. La intuición, que a veces llamamos corazonada, no es otra cosa más que un pensamiento muy rápido que toma en cuenta cosas subjetivas que la mente difícilmente podría darle peso. Y entonces entra el corazón para darnos una reflexión que le llamamos corazonada, a la que le tenemos que poner mucha, pero mucha atención, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que trabajar esta conexión cerebro-corazón nos va a implicar una incidencia muy fuerte en la vivencia de nuestras emociones, la calidad de cómo estamos viviendo las emociones, nos va a incrementar la calidad también de nuestras intuiciones, por ejemplo. Ok. Hay una frase también que quisiera que la exploráramos un poquito, que dice, se me hizo chiquito el corazón. Porque también el corazón puede latir muy fuerte y mandar mucha sangre, o puede dejar de latir. Es cuando nos ponemos pálidos, cuando nos congelamos, cuando no podemos tomar decisiones, ¿no? Es también un momento de pausa interesante que tenemos que saber administrar, ¿no? Cuando me entero de algo que me duele, que es importante, pues me tengo que detener, tengo que hacer una pausa. También hay que entender que Dios necesita que tú te detengas, que tú hagas una pausa, y también hace que el corazón mande menos flujo para que tú tengas la oportunidad de hacer esa pausa, ¿no? Cuando una persona se está excediendo en cuanto a un esfuerzo físico, se libera ácido láctico, que lo que busca es confundir al cerebro, generar dolor muscular, pero es un mecanismo para que tú te detengas y no mueras de un infarto. Wow, eso sí no sabía. Y de hecho, uno de los primeros consejos de von Hildebrand es: tenemos que conocer más cómo funciona el ser humano. Tenemos que conocer más el corazón de Cristo para poder formar nuestro corazón. Cuando uno mete este tipo de información, entonces uno empieza a poder relacionarse mejor con Dios, uno empieza a alejarse de lo que habíamos platicado la vez pasada, ¿no? Un corazón que o ama demasiado o un corazón que ya no ama. ¿Cómo explicarías tú el vínculo mamá-hijo? Porque normalmente, no sé si te ha pasado, pero a veces te puedo hablar en lo personal, ando con alguna preocupación o con algo, que ese es muy raro aquí en este ministerio, y me habla mi mamá y me dice, oye, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Seguro? Sí. Pues obviamente, ¿para qué le vas a meter más en el morral, verdad? Pero se dan cuenta las mamás cuando los hijos traemos algo. ¿Cómo explicas ese vínculo de esos dos corazones? Mira, aquí yo creo que lo importante es primero
entender o caer en cuenta que todos hemos pasado por eso. Independientemente de cuál sea el mecanismo, todos hemos experimentado que alguien que nos quiere es sensible a lo que nos esté sucediendo, incluso a la distancia, ¿ok? La ciencia está empezando a explorar esa parte y se lo atribuye a un tema de campos electromagnéticos, pero no se puede explicar cómo un campo electromagnético puede llegar tan lejos. ¿Podría ser como el biofeedback? ¿Perdón? ¿Podría ser algo como el biofeedback? El biofeedback explora esa parte, ¿no? Y tiene evidencia para decir cuando las personas están físicamente cerca, podríamos atribuírselo al campo electromagnético, pero cuando están lejos no tienen tanta evidencia para confirmarlo. Pero no olvidemos que existe el Espíritu Santo, que también nos comunica un montón de cosas. Entonces, lo primero y lo más importante es entender que dentro del plan de Dios está que cuando tú te decides amar a alguien, te permite estar en sincronía con esa persona, ya sea por una cuestión electromagnética, pero además por la gracia, ¿no? Yo particularmente me inclino a pensar que como en todo, siempre es una combinación, pero mucho ojo, la parte humana es un 5%, la parte divina es el resto, y me atrevo a decir quizás el 1000% restante. Sin esa parte divina no se entiende por qué el ser humano ha llegado tan lejos. Estaríamos hablando quizás, Bernardo, me atrevo a pensar que esos campos magnéticos que genera el corazón son únicos. Sería como la huella digital. Somos miles de millones a través de la historia y cada uno tiene una huella digital única. Podríamos de alguna forma hacer esa comparación, ¿no? De que quizás nuestras madres tienen registrado esa huella digital, por así llamarlo, electromagnética del corazón, y su corazón cuando detecta quizás alguna alteración, es que reacciona, es que responde la mamá y dice, wow, algo está pasando con mi hijo. Totalmente de acuerdo. Creo que estamos muy cerca de poder arrojar evidencia al respecto, ¿no? Pero no olvidemos también, por ejemplo, que la forma en que las madres alimentan a los hijos implica que la madre necesariamente y el hijo tienen que verse constantemente. Y esa constante mirada del niño es también una transmisión de una realidad, ¿no? De que te amo profundamente y estoy haciendo un sacrificio extraordinario para alimentarte, pero no solamente con la leche materna, sino también con el espíritu de la madre, ¿no? Pero aquí hay algo también que la ciencia y la Sagrada Familia nos previene o nos jala las orejas, ¿no? Hay que permitir que el padre, que el varón, se meta en esa relación, porque entonces se puede generar una relación de dos, de madre e hijo, ¿no? Y yo creo que todos podemos traer a la memoria casos en los que la madre sabe perfectamente si el niño quiere leche, agua, té, cerveza, un daiquiri, sabe perfectamente con un movimiento del bebé o ya del adulto lo que quiere. Lo que las mamás tienen que forzar es que el padre también desarrolle esa habilidad para conectarse con el hijo de esa manera tan profunda, ¿no? Los buenos padres, las buenas mamás saben perfectamente que si el hijo necesita una porra o no necesita una porra, porque tiene también que aprender a perseverar cuando las cosas no salen bien. Cuando no hay esa comunicación, pues lo que encontramos es familias fragmentadas y padres que no saben ni qué está pasando por la mente, por el corazón de los hijos y viceversa, ¿no? Entonces, sí existe, pero no lo demos
como en automático o por un hecho, ¿no? Si no lo ejercemos, se nos puede perder. Y los hombres tenemos que adquirirlo para que también nos conectemos con el hijo, ¿no? La ciencia lo que sí ha demostrado es que cuando un padre varón se mezcla con la crianza del niño desde el embarazo, los niños salen mucho más inteligentes. Bernardo, ¿cuáles son las características del corazón de Cristo? Fíjate que el corazón de Cristo tiene algunos rasgos que es muy difícil encontrarlos o imposible encontrarlo en las personas, ¿no? Uno de los primeros rasgos es que es universal. Es decir, quiere a todos. Cuando Él se encarna, pasa por ese sufrimiento de que el corazón humano se enamora de particulares, ¿ok? Pero también nos enseña que aún enamorándote de manera particular de Marta, de María, de Pedro, de Lázaro, hizo lo mismo por el resto del planeta Tierra, ¿no? Entonces, el corazón de Cristo, divinamente hablando, es perfecto. Nos quiere a todos. El corazón humano de Cristo pasó por esa prueba de que tiende a enamorarse de las personas correctas, de aquellos que lo escucharon, de aquellos que lo siguieron. Pero a final de cuentas, termina muriendo en la cruz por todos nosotros. Entonces, podríamos decir que el principal rasgo del corazón de Cristo es su universalidad, pero también su misericordia. Cuando da más es cuando perdona, no cuando necesariamente hacemos bien las cosas, ¿no? Pero también es un corazón que busca correspondencia. Lo que hizo Cristo es para que volvamos a amar al Padre. No es un acto de indiferencia, no es porque solamente pues podía hacerlo y tenía tiempo libre, no. Hay una finalidad, que amemos, que correspondamos al Padre, pero sabe perfectamente que no estamos a esa altura, así que pues nos deja algunos mandamientos y también nos da mucho mérito cuando hacemos lo correcto, aun cuando el corazón nos traiciona, ¿no? Bonnie Lebrand critica mucho la postura de creer que tenemos que ser como Cristo, con esa literalidad, porque es imposible, no lo podemos lograr, ¿no? La parábola de la vid y del sarmiento establece claramente quién es la vid, quién es el sarmiento, pero también pone clarísimo que nunca seremos la vid, siempre seremos el sarmiento. Y es un motivo de extraordinaria alegría, ¿no? Nos nutrimos de él, pero nunca seremos con esa precisión como él, ¿no? Lo cual todavía más habla de esa misericordia y de ese corazón universal, ¿no? El corazón de Cristo es alguien que asume como contribución, como retribución, nuestra contrición, es decir, nuestro dolor, nuestro pesar por nuestros errores. Le ha dado un mayor valor a nuestros errores que a nuestros aciertos. Se quiebra, por así decirlo, cuando nos equivocamos, pero nos duelen nuestras equivocaciones, ¿no? Entonces tiene esos dos rasgos que no es tanto que tengamos que, como decía Hildebrand, imitarlos, como que podamos llegar a ser como él, sino que nos tienen que llenar de inspiración, de trascendencia, de ilusión, por tratar de amar como él está amando, ¿no? Pero es básico conocer esta realidad
para poder entenderla y poder dimensionar, ¿no? La parábola del hijo pródigo pues nos pone a un hermano mayor que no puede entender esta parte del lado del padre, ¿no? Se molesta cuando el padre ve a lo lejos la posibilidad de arrepentimiento del hijo y se apresura, se anticipa y se entrega con generosidad, ¿no? Ese es el corazón de Cristo que tenemos que aprender a conocerlo para poder ser como Él, ¿no? Pero básicamente ese sería uno de los rasgos que más nos debe de impresionar acerca del corazón de Cristo. Esto es como los planes de Internet, ¿no? Voy por el plan tal y el plan que está más caro te dice incluye lo anterior más otras cosas. Pues bueno, el corazón de Dios, el corazón de Cristo incluye todo lo perfecto del corazón humano más las cosas de Dios. Bernardo, dos cosas. Primero, Lali Sánchez, saludos, buenos días. Muy interesante conocernos a sí mismos, pero en ocasiones no identificamos síntomas como para prevenir. El miércoles estuvimos platicando sobre los divorcios. Tuvimos a un padre y estuvimos platicando sobre los divorcios. Y había una frase que es muy común, es que ya no lo amo, es que ya no la amo. Y si hablamos, por ejemplo, de lo que es el amor a través de Cristo, estamos reflexionando que no es el sentimiento, sino la decisión de amar. Amar es una decisión, no es un sentimiento. ¿Cómo puedes tú forzar o cómo saber por qué el corazón ya no está amando a la persona y cómo forzarlo, por así llamarlo, para que la ame? Nos quedan 3 minutos. Mira, esto es siempre un tema de formación, de entender al ser humano, ¿no? En la afectividad siempre hay una progresividad. Cristo mismo tuvo una progresividad para amar a José y a María, ¿no? No en su parte divina, sino en su parte humana, ¿no? Entonces, si desconocemos los mecanismos del amor que dicen, pues primero hay una atracción física, ¿no? Quiero estar con una mujer así, quiero estar con un hombre así, y que tiene que ir progresando hasta el punto de decir, quiero estar no con una mujer así, sino con él, quiero estar con ella, ya no porque me atrae, ya no porque me sirve, sino porque yo le sirvo a ella, yo le sirvo a él. Y toda esta progresividad está casada con un ciclo biológico donde Dios parece decirnos, llegó el momento de que la quieras por lo que es, por lo que hace, no porque se vea bonita o no se vea bonita, ¿no? Entonces, si no aprendemos a desenchufarnos del criterio primero para el amor, que es el atractivo visual, difícilmente, Adrián, podremos progresar en el amor. Entonces, mi consejo sería ese: conozcamos la estructura, y lo podemos abordar en un próximo programa, del amor, la progresividad del amor, pero tenemos que desenchufarnos del criterio anterior, de la etapa anterior de la afectividad, y esforzarnos por sumarnos al criterio actual de la afectividad. Perfecto, Bernardo. Sí, me gusta la idea. La verdad que me gusta la idea. Queda 1 minuto. ¿Algo más que quisieras agregar, Bernardo, para finalizar? Fíjate que junto con la diócesis de Pittsburgh estoy organizando un taller alfa, que es un taller que no es de catequesis intelectual, sino una experiencia que fortalece la evangelización a través de la misericordia, de la caridad, de la estima entre las personas. Ya les puse el enlace ahí en la página de Facebook para que aquellos que estén interesados en este taller, que será virtual por las condiciones actuales, pues puedan apuntarse, ¿no? A pesar de que lo estamos organizando desde Pittsburgh, pues cualquiera puede sumarse a este taller alfa, que son 11 sesiones donde verán cómo Dios actúa a través de la misericordia. Gracias, Bernardo. Y bueno, también los dejamos con Gloria Coronado, que a continuación viene con su programa Algo sobre nosotros. Has escuchado Reflexiones. Queremos ampliar tu horizonte y empatía a